Sí, señor, y vamos a darle la bienvenida en instantes nada más al doctor Tomás Baliña, con el que vamos a compartir el desayuno. Previamente nos vamos a ir para Automóviles San Jorge. Automóviles San Jorge presenta la nueva Chevrolet S10 con una suspensión mucho más silenciosa. Nueva Chevrolet S10 brutalmente confortable. Automóviles San Jorge, concesionario oficial. Doctor Tomás Baliña, director de Salud Comunitaria de la Municipalidad del Sistema Integrado de Salud. Ante todo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy gusto recibirte y bueno, verano con sus particularidades, pero ¿por dónde arrancamos, Rodolfo? Y estamos en medio de una ola de calor realmente muy importante, así que qué mejor que tener la palabra oficial sobre, bueno, las principales recomendaciones que tenemos que tener en cuenta en estos momentos. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de esto. La verdad que sí, un calor muy intenso. Las recomendaciones que se vienen dando del sistema de salud tienen que ver con mantener la hidratación y estar atentos fundamentalmente en los dos grupos extremos de la vida, los más chiquititos y los adultos mayores. En los más chiquititos, fomentar la lactancia si están amamantando. La madre que amamanta debe tomar más líquido que lo habitual para poder generar más leche y poder amamantar a su pequeño. Y en los adultos mayores también fomentar la hidratación, básicamente con agua, pero también pueden ser infusiones, té, tereré, mate cocido o lo que fuera, excepto el alcohol. El alcohol no contribuye a la hidratación, sino que por el contrario puede favorecer la deshidratación. Entonces en los adultos también cuidar esto. Esa es la principal recomendación. Es importante lo que planteaba del alcohol, porque de alguna manera como que, bueno, hay un mito, por así decirlo, una cervecita helada que con eso estoy hidratado y me saco. No, no se recomienda bebida alcohólica. No se recomienda como forma de hidratación, por supuesto, claro, que es algo agradable, pero eso obvio, no va a contribuir a tu correcto, hidratación. No se suma. No, para Bien, nada. Incluso perfecto. al contrario, puede favorecer la diuresis, digamos, te lleva a hacer pis, con lo cual favorece la deshidratación. Así que no contemos con el alcohol como una forma. Bien. Pero sí, el resto, bueno. El resto sí, claro que sí. Y después las otras recomendaciones, evitar la exposición al sol en las horas de más calor, entre las 10 y 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si tenemos que salir, usar gorra, sombrero, protector solar. Esas recomendaciones son importantes. Si algún adulto mayor tiene que salir, trate de salir temprano a la mañana, hacer sus mandados y sus cosas para evitar la peor hora de exposición. Los deportistas también tienen un riesgo de deshidratación o de golpes de calor en estas épocas, así que también se les recomienda en lo posible evitar las horas de peor calor, o si llegan a salir, con todas estas recomendaciones, especialmente enfoquen en la hidratación. Bien, sí, Rodolfo. ¿Cuál sería el horario ideal para, bueno, actividad deportiva, digamos? Hasta las 10 de la mañana y después a partir de las 4 o 5 de la tarde, esos son los horarios donde ya baja un poco la intensidad del calor. ¿Cuáles son de estas recomendaciones las que ustedes ven en los centros de salud que se cumplen menos? ¿Se entiende? No sé si hay una, pero por ahí ustedes reciben gente con determinados síntomas y bueno, en la charla con el profesional dicen, no, mirá, no te puedo, qué sé yo, no sé, ¿qué es lo que ven ustedes? Sí, el protector solar se usa todavía poco. Vimos en lo que va del año ya varias situaciones de quemaduras por exposición solar. Mira, que llegan a la consulta. No tanto situación de golpe de calor. Sí, hay bastantes cuadros de gastroenteritis, y las gastroenteritis en esta época con el calor son un factor de riesgo importante para la deshidratación. Entonces, de nuevo, acá hay algo que se suma, que es ante un cuadro de gastroenteritis, de diarrea, la persona tiene que hidratarse mucho más que lo habitual, y con estos calorones más aún. Así que especial atención. ¿Las gastroenteritis normales para esta época del año o están viendo un poquito más? Hay un poquito más, no tengo comparación con otros años o con otras zonas, pero la verdad es que la cantidad de consultas que estamos recibiendo son muchas, Mira. tanto en las guardias como en los centros de salud. ¿Y se puede detectar el origen? No, por ahora suponemos que son virales, pero las gastroenteritis pueden ser también bacterianas, incluso parasitarias, y abundan en el verano, son una de las causas de los cuadros estacionales. Así como en el invierno están las enfermedades respiratorias, neumonías, etcétera, en el verano predominan las gastroenteritis. Sí, Rodolfo, dale, está. Seguramente vamos a preguntar lo mismo. Si hay alguna manera de prevenir o alguna recomendación, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer para tener menos riesgo de contraer una gastroenteritis? Las recomendaciones tienen que ver sobre todo con el cuidado de las infecciones que se transmiten a través de la mano, de la boca y de la higiene después de ir al baño. Las gastroenteritis muchas veces son por microorganismos
que se transmiten por lo que se llama vía fecal oral. Un alimento contaminado porque no me lavé bien las manos o no lavé bien ese alimento que voy a consumir puede predisponer a una gastroenteritis. Entonces, esas recomendaciones de cuidar la higiene de los alimentos, de consumir agua potable, de mantener bien higienizado el baño y el lavado de manos después del baño y antes de comer, son la principal recomendación. Aún así, incluso haciendo todo eso, hay algunos cuadros de gastroenteritis que se pueden transmitir igual por otras vías, pero esa es la principal recomendación. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces, ¿no? Porque es feo cuando uno está, uno sabe que en general pasa en 2-3 días, pero es feo. Reposo, hay que atravesarlos. mucha hidratación, claro, exactamente. Y a veces te atraviesa. Claro, y puede complicar con una deshidratación también, como decía el doctor, ¿no? Claro, gente grande, gente mayor y los chicos, ¿no? Siempre son los dos extremos. Que más lo sufren, digamos. Un adulto joven, sano, por ahí, como decías vos, puede tener un par de días y en general lo transita bien. En algunos casos, si no logra resolver o porque está con muchos vómitos, tiene que recurrir al sistema de salud para colocar una vía y hidratar por otra vía, porque si no, la verdad que el riesgo de deshidratación es importante. Pero afortunadamente la mayor parte de estos cuadros evolucionan bien. Correcto. Cuando hablaba, doctor, del tema de protectores solares, ¿en qué horario serían sí o sí que hay que estar con un protector solar? ¿Y en qué horario acercarnos o poder tomar sol también? Porque muchas veces uno observa en piletas o en lugares de esparcimiento que hay horarios pico donde la gente está pleno sol, como si nada pasara. El horario es un poco el que decíamos antes, entre las 10, 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tratar de evitar la exposición directa al sol. Hay una analogía que usan los dermatólogos que dicen, cuando tu sombra es más larga que vos, ahí podés exponerte al sol con mucho menos riesgo. Mira que este es tu parámetro, claro. Porque el horario también va cambiando y también según la ubicación en la que estés, de la geografía tan extensa que tenemos, eso también va cambiando. Así que es una buena referencia. Si tu sombra es más larga que vos, podés exponerte sin demasiado riesgo. Está bueno eso. Y obviamente con protector solar siempre. Sí, el protector solar es importante, contribuye a evitar la deshidratación, las lesiones, las quemaduras en la piel que son importantes también. Sí, sí, eso es muy importante. Está el doctor Tomás Baliña con nosotros, director de Salud Comunitaria. No sé si sobre este tema, Rodolfo, nos queda algo, si no pasamos a tema vacunas. Vamos al tema vacunas, ¿le parece? Vacunas. Rodolfo hacía una introducción respecto a una vacuna que es nueva o muy nueva, que se suma al calendario. Es así, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio es una vacuna que comenzamos en marzo del año pasado para embarazadas, que se incorporó al calendario oficial, a diferencia de la vacuna del COVID, que sigue siendo una vacuna opcional, digamos, que se recomienda, pero depende de cada ciudadano. Se puede dar hoy todavía. Exacto. Pero en cambio la vacuna contra el sincicial respiratorio sí es una vacuna que se incorpora al calendario. Es una vacuna para las embarazadas exclusivamente entre las semanas 32 y 36,6 de embarazo, porque lo que busca es generar en la embarazada una respuesta inmunológica que genera anticuerpos que se transmiten vía transplacentaria hacia ese niño que va a nacer y por lo tanto aportarle una protección contra el virus sincicial respiratorio durante sus primeros meses de vida. Ese fue el motivo por el cual empezó en marzo, se hizo de marzo hasta septiembre del año pasado y ahora, dada la distribución que viene teniendo el sincicial respiratorio, que hay casos durante todo el año, se decidió en todo el país iniciar la vacunación directamente en enero y esa es la novedad, ¿no? Desde el 1 de enero empezamos a aplicar nuevamente esta vacuna para embarazadas entre 32 y 36,6 de embarazo. El día de hoy van a llegar más vacunas de la región sanitaria que fueron a buscar, porque nos quedamos sin las que estábamos aplicando, eran las que teníamos todavía del año pasado. Perdón, Tomás, ¿esa era la vacuna que preguntaban hoy temprano? Claro, hoy nos preguntaban que no había en el vacunatorio de Rodríguez y Maipú una vacuna a partir de los 32 años obligatoria, tiene que ser esta, y que en las farmacias tiene un costo realmente elevado, y nos comentaban incluso en algún otro mensaje posterior que en Nactis se consiguió vacunar, dice, bueno, en el único lugar donde la tenían disponible. Centro de Salud de Actis sería. Supongo yo. De Actis debe ser Palermo. Palermo. Malvinas y Casa Cubierta. Así que bueno, están llegando estas vacunas. Están llegando hoy las vacunas que estaban faltando, así que esperemos no tener dificultades con la disponibilidad. Correcto, y la importancia entonces que es obligatoria para todas las embarazadas a partir de la semana 32. Exacto, y como todas las vacunas del calendario, no hace falta una orden médica para aplicárselo. Cualquier persona que está en alguna condición, por ejemplo, tengo
5 años, me acerco al vacunatorio con ese niño y no necesito una orden del pediatra o del generalista para aplicarla. La verdad que solamente por la edad, por la condición, cualquier enfermero de todo el sistema de salud le va a poder aplicar la vacuna. ¿Esta vacuna no es solamente para embarazadas, es también para los niños? Esta es solamente para las solamente para embarazadas. Sí, así que la que hacían referencia debe ser alguna de las otras, porque esta es solamente para las embarazadas. Correcto. Bien. La del virus sincicial respiratorio. Correcto. Que produce, todos los años produce bronquiolitis, digamos. Es Ajá. una de las principales causas de internación en niños durante todos los inviernos, o la principal, diríamos, es la bronquiolitis. Y la verdad que la vacuna está demostrando buenos resultados. Los estudios del año pasado fueron muy buenos, con casi un 80% de eficacia hasta los 3 primeros meses, digamos, de reducción de internación en embarazadas, hijos de mujeres embarazadas que se la aplicaron respecto a los que no la recibieron. Así que es una muy buena noticia, porque la bronquiolitis y las neumonías en los chiquititos durante los inviernos, la verdad que son un problema importante, y reducir parte de este impacto con una vacuna, la verdad que es algo muy positivo. Sí, claro. Ojalá que pueda bajar, digo, se ve todos los, acá en Tandil particularmente, en el hospital de niños, creo que no ha colapsado nunca, pero sí internación realmente. El año pasado tuvimos 101 niños internados por bronquiolitis en el periodo estacional, así que fue muy intenso. El anterior veníamos de 130 internaciones, con lo cual ha mejorado un poquito. Es todavía prematuro decir que fue por la vacuna, pero bueno, digamos, es un factor que seguramente está contribuyendo a reducir. Ojalá. ¿Cómo está el tema vacunación en general, vacunas de calendario? ¿Cómo estamos en ese sentido? Recuerdo siempre que charlamos, bueno, que hablamos de, por ahí, familias que optan por no vacunar, bueno, y ahí hay un trabajo muy especial de los centros de salud, de los profesionales que van, visitan casas. Contanos un poco en general. La vacunación del calendario en general es muy buena. Llegamos a coberturas cercanas al 90% con vacunas de calendario, como hepatitis A y demás, que son vacunas que monitoreamos específicamente para estimar todas las del calendario, que la verdad es que son un montón. Entonces monitoreamos algunas para ver cómo nos va en general. Respecto a la reticencia a la vacunación o a las dudas, la duda vacinal, como propones, duda vacinal, duda respecto a la vacuna. Claro. Porque en general no es que hay un rechazo activo, pero es cierto que algunas personas tienen dudas, y entonces ahí nosotros ponemos a disposición los equipos para poder explicar la importancia de la vacuna y también explicar el derecho sobre todo de los niños a recibir esa vacuna, porque es una obligación del adulto responsable llevarlo a vacunar y es un derecho del niño recibir esa vacuna que le genera una protección a él, y muchas de estas vacunas además generan una protección al entorno, ¿no? Porque hay vacunas que están contraindicadas en algunas personas, supongan personas con algún tipo de inmunocompromiso. Hay vacunas, por ejemplo la triple viral, que no la puede recibir porque es una vacuna virus vivo y tiene contraindicada esa vacuna. Ahora, si en su entorno, en ese jardín de infantes, en esa sala de 5, sus compañeros están vacunados, seguramente ese otro chico está protegido porque no va a haber circulación viral. Claro. Entonces, la vacunación tiene un sentido de protección de ese chico, de ese individuo, pero también tiene un sentido poblacional y de cuidado ciudadano. Entonces, también nos importa apelar a ese reconocimiento de la relevancia poblacional de esa protección. Bueno, que eso, ¿cuánta conciencia falta tomar sobre eso? Y también nos falta tomar quizás muchas veces conciencia sobre que el calendario de vacunación no se termina en la adolescencia, sino que durante toda la vida tenemos que ir, bueno, aplicándonos determinadas vacunas, ¿no? Sí, fundamentalmente en los adultos jóvenes lo que aplicamos es la vacuna contra el tétanos cada 10 años. Digamos, si una persona ya tiene 3 dosis de antitetánica en su vida, después cada 10 años se da un refuerzo y con eso está protegido. Esto es algo que pasa muy frecuentemente. Alguien viene con un accidente en el campo o en donde está trabajando y si tiene 3 dosis de antitetánica y la última hace menos de 10 años, la verdad que nos quedamos tranquilos que no va a tener tétanos. La otra que se aplica en los adultos jóvenes es la de hepatitis B, que también si no tienen dosis previa se recomienda hacer la aplicación de sus 3 dosis y esas 3 dosis y está protegido para toda la vida. Y después, a partir de los 65 años, sí empiezan la vacuna antigripal, antineumocócica, que son vacunas de los adultos mayores que también se recomiendan. Doctor, yo no recuerdo si tengo el calendario completo o no. Cuando era niño o adolescente, mis padres me llevaban. Vaya uno a saber
dónde quedó el cartoncito ese en la casa de mamá, de papá. Yo no sé cómo estoy con el tema de las vacunas. Adulto, iba a decir adulto mayor, no, mamá. Casi. A ver, ¿cómo puedo hacer, no sé si para saber, pero ¿qué hago en este caso? Que yo quiero tener el calendario completo, pero la verdad estoy perdido en ese sentido. Te podés acercar a cualquier vacunatorio del sistema público y ahí ya están los registros desde el 2014 por lo menos hasta esta parte, están todas las vacunas aplicadas en el sistema público, ya figuran ahí. Con lo cual, muchas de las vacunas que uno no sabe si las tiene o no, en general el enfermero se mete cuando uno se anuncia y te dice, bueno, sí, tenés esta vacuna, te falta esta otra, estás bien, venite en 3 años, que recién ahí se cumplen los 10 años, eso está registrado. Ahora, también la novedad de enero desde el año pasado es que nosotros estamos cargando, por disposición de la provincia, nuestras vacunas en el sistema provincial. Mira, con lo cual, no solo aparecen las vacunas en ese sitio, no solo aparecen las vacunas aplicadas en Tandil, sino que también podemos ver las vacunas aplicadas en cualquier otro lugar de la provincia o incluso del país a través del sistema nacional. Esto es sobre todo para las vacunas un poquito más recientes, ¿no? Si se aplicó de enero esta parte, seguro que va a estar en alguno de los sistemas de enero del año pasado, ¿no? Claro. Va a estar registrada. Así que dentro de poco tiempo vamos a poder acceder a cualquier vacuna que se haya aplicado en cualquier lugar del país. Eso también simplifica mucho. Muchas veces nos pasa que viene una familia de alguna otra provincia, de algún otro lugar, y no saben o tienen un esquema distinto. Bueno, la verdad que nos metemos ahí y podemos saber con bastante precisión las vacunas que ya tienen. Qué bueno que está eso, qué bueno. Doctor, como esto es del año 2014 que está registrado, lo anterior, digamos, yo no sé si tengo, por ejemplo, vacuna contra la hepatitis, ¿qué hago? ¿Me pido que nuevamente me apliquen el calendario o puede llegar a ser contraproducente? No, no es contraproducente, ahí hay distintas formas que se pueden hacer. Lo más habitual es, si nosotros no podemos constatar el registro, se considera no aplicada y vacunamos. Eso No es riesgoso. No es riesgoso. Bien. Correcto. En algunos casos, algunas vacunas, por ejemplo, justo que la mencionas hepatitis B, en ese que sí se podrían sacar anticuerpos, digamos, hacer un análisis de sangre para ver si uno tiene anticuerpos y eventualmente saber, bueno, si tenés anticuerpos positivos, eso puede indicar que ya recibiste la vacuna y no necesitas recibirla. Pero en el resto, lo habitual es, si no logramos constatar ninguna forma de registro, a veces incluso desde los centros de salud se toman el trabajo de llamar al municipio de origen de donde viene esa persona para ver si tienen algún registro. Esos trabajos se hacen bastante, sobre todo en familias que uno ve que, no sé, le faltan un montón de vacunas en ese calendario. Bueno, ahí sí se toman el trabajo de tratar de contactarse con el municipio de origen para recabar estas vacunas y evitar tener que reiniciar de cero todo un esquema. Para aplicarme una vacuna, ¿tengo que ir sí o sí al vacunatorio del centro o puedo ir a la sala de salud de mi barrio? Nosotros proponemos que cada persona vaya al centro de salud de su domicilio, digamos, de su área programática, lo llamamos. Pero podés ir a cualquiera. La propuesta de ir a tu propio domicilio es, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, ahora que estamos con vacuna de sincicial respiratoria, la jefa de enfermería de salud comunitaria genera listados y le manda a cada centro de salud, le dice, hay estas 5 mujeres embarazadas en edad de aplicarse la vacuna. Entonces, esas conductas de búsqueda activa se hacen localmente, o si hay que hacer una intervención con alguna otra institución, con el centro de jubilados o con el jardín de infantes, eso se hace localmente con cada equipo. Pero lo cierto es que no hay un impedimento. Si vos vas hoy al vacunatorio central, te van a vacunar sin ningún problema. Después te van a proponer seguir vacunándote en el vacunatorio más cercano a tu domicilio, que es el que después le va a poder dar continuidad a tu esquema o tu proceso de salud, sea cual fuera. Mira, acá Liliana, que era la que preguntaba por el tema de la vacuna, dice, los estoy viendo, muchas gracias porque esta información es muy importante para todos. Gracias por preocuparse. Algunos mensajes que han llegado por acá y que tienen que ver justamente con vacunas, aprovechando la presencia del doctor Tomás Baliña. Nos preguntaban por acá la vacuna del herpes zóster, si hay vacunas y cómo hay que hacer para vacunarse, y alguien que nos decía que al bebé de 1 año en la salita le dijeron que para vacunarlo con la varicela que esperara los 15 meses donde se aplica el resto de las vacunas. Bueno, los dos temas, herpes zóster por un lado, no está en el calendario oficial, ¿no? No, la vacuna del herpes zóster que vimos desde el año pasado, que salieron varias publicidades, es una vacuna que lanzó el mercado farmacéutico, que se puede acceder a esa vacuna en forma privada.
El herpes zóster es una reactivación de la varicela en las personas adultas que se manifiesta como la culebrilla, le dicen popularmente, una serie de vesículas en general en el tronco, producida por una reactivación de ese mismo virus, que es el virus de la varicela. Nosotros hoy, afortunadamente, y hace algunos años ya tenemos la vacuna de la varicela en el calendario oficial, que se da al año y a los 6 años, con lo cual es probable que de acá a algunos años ya veamos mucho menos casos de culebrilla, de herpes zóster, porque tenemos esa vacuna, la de la varicela. Si alguien quisiera aplicarse la vacuna del herpes zóster, porque es un adulto que no recibió la vacuna de varicela en su momento, lo podría hacer en forma privada, digamos, está disponible. Hoy no es una recomendación oficial, no está disponible en el sistema público. La recomendación es que lo converse con su médico de cabecera y si por alguna circunstancia lo consideran, podrá acceder a esa a través del sistema privado. Pero es efectiva, digamos. Aparentemente, según lo que dice la industria, tendría eficacia en reducir el herpes zóster, que es un cuadro que en general es autolimitado, no tiene mayores complicaciones, excepto en un pequeño grupo de adultos mayores que sí puede producir neuralgias, es decir, genera un dolor que puede persistir aún una vez resuelto el cuadro de culebrilla, digamos, de las vesículas. Y esa sería la principal razón por la cual algunos la recomiendan. Hoy todavía no está en el calendario oficial. Me parece que lo más importante es lo que se está haciendo respecto a varicela, que la varicela, si bien suele ser un cuadro benigno también y autolimitado, lo cierto es que también producía algunos cuadros de neumonía por varicela o incluso encefalitis que sí pueden ser más complicados y por lo tanto tener una vacuna también contribuye a evitarlos. Bien. ¿En qué momento hay que aplicar la vacuna de varicela, aprovechando justamente? Al año y a los 6 años. Si alguien no se la aplicó al año, se la puede aplicar unos meses más tarde con las siguientes vacunas que les corresponden. No hay ningún problema, hasta los 6 años se puede aplicar con toda seguridad. Y son 2 dosis. Son 2 dosis. Muy bien. Bien, de preguntas estamos, ¿no? De preguntas estaremos. Cualquier cosa, 2494-062-800. Estamos con el doctor Tomás Baliña, director de Salud Comunitaria. Doctor, ¿cómo estamos, teniendo en cuenta que estamos en verano, en el sistema de los centros de salud? ¿Cómo se están manejando? ¿Alguna recomendación que tenga que ver con esto? Los centros de salud, tenemos nuestros centros de salud urbanos, los 15 centros de salud urbanos. En los más grandes tenemos 2 profesionales médicos, además del resto del equipo, enfermería, trabajo social, psicología, en muchos de ellos odontología. Entonces, obviamente estamos con ciertas complicaciones o dificultades para cubrir porque hay mucha gente de vacaciones, pero en los centros grandes, los médicos, que son como lo más crítico, se toman las vacaciones en forma alternada, y en los centros más chicos que tienen un único profesional, en general trabajan en dupla con el centro de salud cercano, digamos. Cuando el profesional del centro de salud Maggiore está de vacaciones, el de San Juan está trabajando y así, digamos, se van alternando entre los centros cercanos para poder generar una respuesta. Aún así, digamos, hay ciertas dificultades que vamos intentando resolver. Muchas veces las personas se acercan a la oficina a ver dónde puedo resolver tal o cual problema y generamos una respuesta mirando los profesionales que tenemos disponibles en los centros de salud. Bien, bien, bien. Y en cuanto a las consultas en el verano, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, comparado con otra estación del año, digamos, es una etapa de más, de menos afluencia de... Baja un poco las consultas, yo esperaba que baje un poco más, pero la verdad es que no ha bajado tanto como esperábamos, está habiendo bastante consulta. Sobre todo por estos cuadros de gastroenteritis que son importantes. También sigue habiendo muchas consultas para asistir a las colonias y demás, así que la verdad que hay bastante demanda asistencial, más incluso que la que esperábamos para esta época. Dice Claudia por acá, buenos días, excelente programa, gracias por visibilizar el calendario de vacunas, muy claro el doctor Baliña, y muy pertinente, esto para nosotros, Rodolfo, y colaboran a clarificar las preguntas formuladas por Rodolfo y Claudia. Bueno, después arreglamos, Claudia, nos avisás y nada, pasamos a saludarte. Bien. Yo le quería preguntar al doctor Baliña, él es una persona que le gusta mucho estar en el campo, es decir, en el campo... No hablo, sí, también en el campo, en la zona rural, pero en este sentido, él va mucho a los centros de salud, urbanos y del campo también. Contanos sobre esto, lo hablamos siempre, yo siempre te lo pregunto porque es muy interesante cómo cambian las realidades de acuerdo a, no sé, 10, 20, 30 kilómetros de distancia.
Sí, cambian mucho las realidades, cambian las demandas. Nosotros tenemos postas de atención en los centros, en las localidades rurales de Azucena, de La Canal, Fulton, Iraola, además de Gardey y Vela, digamos que tienen instituciones un poco más importantes. Para esas postas tenemos una enfermera o enfermero que vive en el lugar, que atiende de lunes a sábado, digamos, las distintas consultas, y un equipito itinerante con una médica generalista, una trabajadora social y una psicóloga, que van rotando en cada uno de ellos. En el caso de Iraola los acompaña un poco más yo, pero es ese mismo equipo itinerante, y después un equipo específico de Gardey y otro de Vela. Los motivos de consulta, además de la consulta de patología prevalente que vemos en el ámbito urbano, surgen otros motivos de consulta de población que por ahí tiene un acceso distinto al sistema de servicios de salud, o población migrante, o que vienen a trabajar, a levantar papa o a hacer otro tipo de trabajos rurales. Entonces es población que por ahí es la primera vez que tiene contacto con nosotros, que no conocemos sus antecedentes, que no conocemos su esquema de vacunación, o tiene problemas, algunos de ellos desconocidos, y a veces incluso tiene dificultades para acceder acá, digamos, hacerse estudios. Entonces la presencia en esos lugares facilita ese acceso. Para nosotros es muy importante. Si uno mira en términos de estadísticas, el ámbito rural no aporta grandes números, pero aún así nos parece de primera importancia, porque justamente generamos un acceso cercano a una población que por ahí tiene dificultades para venir al hospital o algún centro de salud más urbano. Los diagnósticos incluso que se hacen a veces no son los mismos que acá, así que nos importa mucho estar ahí, cuidar ese espacio, hacer el esfuerzo que implica una mañana de lluvia, llegar hasta una posta rural donde estaba programado y por ahí hace un mes que no se va a atender, y ir con el equipo a atender a ese lugar a veces implica un esfuerzo, un desafío que nos importa hacerlo y cuidarlo, así que bueno, para nosotros es algo muy valioso. Cuando hablas de que el diagnóstico es diferente, dijiste a la pasada, en esos lugares el diagnóstico es diferente, ¿tiene que ver con diferentes patologías o con que es más difícil acceder al diagnóstico y es muy importante la clínica, es decir, cuando el paciente se encuentra con el médico? Muchas veces en poblaciones rurales hay una percepción distinta de los problemas de salud. Entonces, la solicitud de consulta es en general más tardía. Como en el ámbito urbano, donde en general uno tiene un médico disponible hoy, mañana o pasado en el centro de salud de su barrio, acá a pocas cuadras, eso en el campo no siempre pasa. Entonces, hasta que la persona toma la decisión de ir, recuerdo hace unas semanas, vino una familia que lo trajo la familia, al hombre, por una lesión que tenía un tumor que venía hace muchos meses, y la familia intentaba convencerlo de que se vaya a atender y el hombre no quería, un paisano, por una percepción distinta del sistema de servicios de salud. Y entonces, haber ido a atender ese día ahí generó ese empujoncito que ese tipo necesitaba, que seguramente si tenía que venir al hospital hubiera pasado tal vez un año más para que acceda a la consulta. Entonces, estar en esos puntos facilita el acceso al sistema de servicios de salud. Esta persona, por supuesto, después requirió estudios que se hicieron acá, pero bueno, se facilitó el acceso por esa presencia en esa posta de salud rural. Debe haber ido obligado por la familia el paisano. Totalmente, no quería saber nada. No, pero claro, es que el doctor lo dice con mucho nivel, no es distinta, y me gustó la forma de decirlo, no es distinta la forma de percibir las dificultades, que es muy interesante. Por ahí nosotros en la mesa de café lo decimos de otra manera, pero clarísimo. Sí, totalmente. Muy claro. Bien. Algunos mensajes que vienen llegando por acá. ¿Cómo no? Volvemos al tema, mencionaba cuando hablaba del equipo de trabajo el doctor a los odontólogos, y alguien nos dice por acá, con respecto al tema de odontólogos, se han perdido en algunas salitas, dice, y en este momento casi no hay odontólogos que atiendan por obras sociales, comenta Gra por acá. Bueno, en este sentido, bueno, evidentemente lo tomo por dos lados. Por un lado, el servicio propio de odontología, y por otra parte, cómo está impactando en las salas, en el primer acceso, digamos, al servicio de salud, el tema de obras sociales que no atienden determinadas especialidades o que directamente no están funcionando. Sí, la presión asistencial viene aumentando. El año pasado aumentó mucho, con muchas personas que se han acercado al sistema público, tanto a los centros de salud como a los hospitales, que tenían obra social y ya no la tienen. Entonces
aumenta la presión asistencial sobre los servicios existentes, eso se viene viendo. Y en particular en odontología sí es cierto que tenemos dificultades, tenemos cargos vacantes de odontología en el Centro de Salud Movediza, que hoy es el más crítico, y en algunos de los centros de salud odontólogos de vacaciones, con lo cual este mes nos estamos desvelando por el tema de odontología, de poder generar respuestas, porque tenemos pocos odontólogos activos, además de cargos vacantes. Estamos en búsqueda en este momento de profesionales de odontología y de psicología, son las dos profesiones tal vez más críticas que tenemos hoy en el ámbito de la salud comunitaria. Estamos buscando profesionales, pero la verdad es que no es fácil y sabemos que no estamos brindando la respuesta que queremos, pero estamos trabajando para generarla. Y si hay profesionales que quieran incorporarse al sistema, no tienen más que comunicarse con ustedes. Sí, totalmente. A la Oficina de Salud Comunitaria o del Sistema Integrado de Salud Pública está publicada la búsqueda en la página del Sistema Integrado de Salud Pública. Además, siempre hay cargos que se van buscando para otros profesionales de hospitales, pero en este momento también están publicados estos de salud comunitaria, de odontología y de psicología. Hablando de profesionales de la odontología, acá saludan, y parece que es una muy buena profesional, María Urruticoechea, espero haberlo pronunciado bien. Odontóloga del Centro de Salud Belgrano. Centro de Salud Belgrano. Sí. Bueno, debe tener sus fans, supongo, acá. María, no sé si queda algo más. No, acá nos mencionan el tema de ingreso a vacunación escolar en el ámbito rural, como que aparentemente el año pasado algún establecimiento habría quedado sin esta posibilidad. Bueno, es posible. Estamos en este momento revisando cómo nos fue el año pasado con la cobertura de vacunas en todos los jardines, tanto del ámbito urbano como rural. Los rurales hemos visitado, creo yo, la mayoría, pero bueno, tal vez nos haya quedado alguna escuela sin visitar. En ese caso les sugerimos acercarse al centro de salud de la localidad más cercana para aplicarse las vacunas. La verdad que hoy la mayoría de las postas rurales ya tienen vacunas. Y en algún caso, si no tienen vacunas, se programa la vacunación, se le dice, bueno, vení en 10 días que va a estar la vacuna que necesitas. Así que me eso gustó la anécdota de este hombre que no quería saber nada, ir a atenderse y encima tenía un tumor, ¿no? Otra cosa que hace Tomás cuando va por ahí a la posta, el enfermero o la enfermera le suele decir, mirá, che, en aquel puesto de la estancia tal o de tal campo, hay una persona que me gustaría que la veas como médico, a lo mejor, no sé, faltan 15, 20 días para que vaya a la médica, o el médico que va cada tanto. Esto te ha pasado, digamos, es bastante habitual, ¿no? Y vos, digo, ¿te gustan estas cosas? Sí, me gusta mucho salir, es algo que promovemos. Entendemos que tener presencia en el domicilio, esto en el ámbito urbano también, digamos, promovemos la visita domiciliaria. Creemos que tener una visita domiciliaria genera una comprensión del problema muy distinta que la misma atención de la misma persona en el consultorio. Creo entenderlo, pero ponelo en palabras. ¿Por qué? Porque vos ahí ves cómo vive esa persona. No es lo mismo recibir la persona en el consultorio, que te cuenta lo que le pasa, que verlo postrado en su cama, en ese ámbito, cómo está su cocina, su casa. Ves si tiene una red familiar continente o si está muy solo para amacarse con ese problema. Te aporta una comprensión de su situación que la verdad que es muy rica. Las trabajadoras sociales son las más sensibles para percibir todo ese entorno, pero los profesionales de enfermería también tienen mucha experiencia y así que fomentamos las visitas domiciliarias que nos ayudan además después a generar un vínculo con esa familia muy potente. El vínculo de una familia a la que se le hizo una visita domiciliaria cambia notablemente, aún si después se sigue esa atención en el centro de salud. Haber recibido una visita de ese equipo genera otro vínculo y la verdad que es algo muy potente. El año pasado hicimos, por ejemplo, todas las visitas de los niños que estuvieron internados por IRAP. Les hicimos una visita fundamentalmente con enfermería. Perdón, los niños que estuvieron internados por IRAP, infecciones respiratorias agudas bajas, básicamente bronquiolitis o neumonías. Y esa visita domiciliaria, la verdad que habilita un trabajo después muy importante, desde trabajo con cuestiones habitacionales, pero también cuestiones clínicas y de seguimiento. Es muy potente para la salud comunitaria la visita domiciliaria, así que es algo que promovemos y la verdad que se hace mucho desde todos los centros de salud. Además me imagino en la zona rural como que, bueno, rompe muchas barreras que uno piensa, bueno, voy a ir yo ante un profesional, yo que soy una persona tan simple que esto, que el otro, como que hay veces que uno como que se cohíbe esa persona
para acercarse a un centro de salud, y como que de esa manera ese acercamiento del médico le da otra perspectiva a la persona, ¿no? Totalmente, del médico o del enfermero, digamos, muchas veces los enfermeros hacen solos esas visitas, que es una visita de generar vínculo. Claro. Te tomo la presión, te escucho un poco, te digo, mirá que viene la doctora, viene el jueves que viene, ¿por qué no vas a verla? Esas cosas que se hacen en el domicilio, la verdad que son muy valiosas. Sí, y hay profesionales que hasta, digo, ante una cosa así, hasta se anotan, digamos, el listado de la gente que debería venir el día que viene el profesional, y si no, están ahí atentos. Nada, esas cosas son muy, muy valiosas. Y tiene que ver justamente con la vocación que tienen, ¿no? Muchos profesionales ahí la demuestran en este tipo de acciones, ¿no? Sí. Bueno, acá hay un montón de mensajes. Hay uno que no tiene que ver con la parte del doctor Baliña, que es atención primaria, se le decía antes, atención comunitaria, hace referencia a algo en el hospital, la parte de nueva consultorio, se lo vamos a pasar a la gente del hospital. Tomás, a nosotros, no sé, Rodolfo, si a vos te queda algo, a mí nada, me gustaría que el final sea tuyo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de esto, de hablar de la salud comunitaria. Es un trabajo que hacemos con mucho gusto, que implica muchos desafíos, que tiene un montón de tareas pendientes. Estamos lejos de ser un sistema ideal, tenemos mucho por seguir trabajando, pero en eso estamos todos los días, y la verdad que creo que se hace un muy buen trabajo desde todos los centros de salud, con todos los equipos, y aún así tenemos mucho por seguir creciendo. Así que gracias por la oportunidad de hablar de esto. Gracias a ustedes, realmente muy amable, muy claro. El doctor Tomás Baliña, se trata del director de salud comunitaria del Sistema Integrado de Salud, con quien hemos compartido aquí este espacio, Claudio.